Bienvenidos al podcast de qué hablamos cuando hablamos de escribir. Mi nombre es Macarena Cárcamo, soy escritora, cuentista, guionista chilena y este podcast va dirigido a quienes escriben o desean escribir. Es un programa donde hablaremos de los procesos creativos en la vida de los escritores. En el capítulo de hoy, el primer capítulo de nuestro podcast, hablaremos sobre lo que nos afecta a casi todos los que escribimos: la frustración de escribir y el famoso síndrome del impostor. ¿Cuántas veces te has sentido estancado, dudando de tu talento o incluso cuestionando si realmente tienes lo necesario para ser un escritor? Si te identificas con estos temas, este episodio es para ti. Comencemos hablando de la frustración. La frustración es una emoción común en cualquier trabajo creativo, ¿cierto? Pero la escritura puede ser especialmente intensa. La frustración puede aparecer cuando sentimos que las palabras no fluyen, cuando estamos atrapados en un bloqueo creativo o cuando sentimos que nuestro trabajo no es tan bueno como queremos que sea. Esta lucha constante entre la visión que tenemos en la mente y lo que logramos plasmar en las páginas puede ser totalmente agotadora. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Y saben qué? Demos ejemplos de frustración en la vida de escritores famosos, ¿les parece? Pensemos en Ernest Hemingway. Él era un escritor, periodista estadounidense, quien mencionó alguna vez, escucha lo siguiente: no hay como escribir. Todo lo que haces es sentarte frente a la máquina y sangrar. ¡Wow! Y sangrar, o sea, voy a volver a repetirlo. No hay como escribir. Todo lo que haces es sentarte frente a la máquina, en ese tiempo la máquina de escribir, y sangrar. Esta imagen refleja bien la intensidad de la escritura, donde cada palabra y cada frase son producto de un esfuerzo emocional. A ver, pensemos en otra escritora, a J.K. Rowling. Ella, dentro de lo que estuve averiguando de ella ha hablado de los momentos en que se sintió totalmente atrapada y frustrada, especialmente cuando escribió los primeros libros de Harry Potter. Imagínate ella, porque ella no sabía si algún día tendría éxito. O sea, todos en algún minuto hemos vivido, yo me incluyo, porque yo soy escritora, no soy famosa todavía, pero soy escritora. Así que todos en algún minuto hemos vivido esta clase de frustraciones y son totalmente normales en la vida de cualquier escritor. Cuando tú has querido comenzar a escribir, y también los que ya escriben, siempre hay esta frustración de no sé si me va a ir bien, no sé si realmente lo voy a lograr hacer. Bueno, entonces, ¿cómo podemos manejar la frustración? Aquí hay algunos consejos que yo escribí, unos consejos que nos pueden ayudar porque también a todos nos pasa a menudo. Número 1, permitirnos pausas. A veces necesitamos distanciarnos un poco de nuestro trabajo para volver a una perspectiva fresca. Dejar de escribir unos días, sí, y eso es totalmente cierto. A veces uno se cansa de estar frente al computador, como que la mente un poco así como que no avanza. Y es mejor dejarlo unos días, un par de horas, o levantarse a caminar un rato, a comer algo y después continuar. Vamos con el número 2. Definamos metas pequeñas. Dice así: en lugar de fijarnos un gran objetivo, como terminar una novela, establezcamos metas diarias, manejables, como escribir una página por día o trabajar en un capítulo dentro de una semana, no sé. Muchos escritores, la mayoría, no dedican el tiempo completo a escribir. Muchos trabajan, otros deben atender sus familias, incluso hay compromisos que consumen gran cantidad del día. Entonces, a pesar de saber que estamos escribiendo una novela, mentalicémonos en nuestro objetivo, pero como por ejemplo en un capítulo por semana. Otro consejo es buscar inspiración en otros medios. Por ejemplo, leer. O sea, para toda persona que quiere escribir, tiene que leer. Leer mucho.
y no solamente del género que a uno le acomoda más para escribir, sino que tiene que ser variados géneros, variados autores. Y también lo otro es que hay que leer autores contemporáneos. Ya no es como antes. Antes incluso los autores, eh, recuerdo que los autores, y hace poquito que leí un libro que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding. Nosotros todas las semanas yo tengo un grupo de lectura, un club de lectura, donde trabajamos en el análisis del libro versus película. Y nos tocó leer El Señor de las Moscas y también tuvimos que ver la película. Pero aquí lo que voy yo con este autor, que era una descripción tan larga en sus hojas que de verdad que a uno la aburría, a pesar de lo poético, de lo hermoso, es como, ya, vamos, avancemos. Entonces, ¿a qué me refiero yo de leer a escritores contemporáneos? De que es necesario ver cuál es la mano de ahora, cómo escriben los escritores. Hay tantos escritores latinoamericanos y también de otros países donde están los libros totalmente traducidos. Entonces, es cierto, hay que leer clásicos, sí, me encanta leer clásicos, pero también no olvidemos los actuales. No olvidemos mi libro, Axel. Ya, pero hablando en serio, otra forma de buscar inspiración puede ser también en las películas. eh, Escuchar música. Hay personas que totalmente se motivan ya a escuchar la música porque conectan con la creatividad. Entonces, después de hablar de la frustración, podemos tomar el tema del síndrome del impostor. ¡Uy, qué terrible este tema, el síndrome del impostor! ¿Qué es? ¿Y cómo nos afecta a todos? El síndrome del impostor es una experiencia totalmente psicológica en que las personas, a pesar de tener logros y reconocimientos, sienten que no merecen su éxito y temen a ser descubiertos como un fraude. Estas personas creen que su éxito se debe a la suerte, a factores externos o a haber engañado a otros, en lugar de reconocer sus propias habilidades y esfuerzos. ¿Les ha pasado? Miren, yo les voy a contar un ejemplo que me sucedió a mí y voy a dar siempre ejemplos míos porque en realidad prefiero no hablar de otros escritores porque a no ser que tenga la autorización de ellos. Miren, a mí me pasó ya que cuando yo estaba escribiendo mi novela, Axan, eh, hubieron dos productoras de aquí de la región de Valparaíso que se llaman Dreamers y Clover. Ellos se unieron para realizar una miniserie. Recuerdo que ellos me contactaron para que yo escribiera un guión sobre la vida del profesor Nivaldo Villegas. Para los que viven acá en Chile, pueden recordar que él fue un profesor que murió en manos de su esposa y su amante. No voy a entregar detalles porque fue una noticia terrible, fue triste, escabrosa. Recuerdo que para escribir el guión me entrevisté con la familia, con los profesores que trabajaban con él, para la información de todos ustedes. Este proyecto audiovisual está totalmente autorizado por si acaso, por si es que después dicen, ¿cómo no? ¿Cómo están escribiendo sobre la vida de una persona que lamentablemente ya no existe acá? No, esto está totalmente autorizado simplemente por el tema de contar la historia de este profesor, que fue una historia muy bonita, un trabajo muy lindo. Ya les contaré sobre lo hermoso que fue este trabajo, mientras lo único que les puedo contar es que fue un proceso bastante lindo el de la escritura y ahora está en el proceso de la preproducción. Luego comenzarán las grabaciones y después comienza la postproducción. Y al final se podrá ver en alguna plataforma o canal de televisión. Bueno, el proceso audiovisual en Latinoamérica es larguísimo, larguísimo. Ya, pero ¿por qué les doy este ejemplo que a mí me ocurrió con respecto al síndrome del impostor? Bueno, lo que me pasó es que comencé a recopilar información, ¿cierto? Con la familia, empecé a escribir su historia. Sin embargo, a mí me pasó que yo tuve la necesidad de ir a verlo al cementerio a este profesor. Ya, el cementerio está ubicado, donde él está sepultado, justo en la ciudad donde yo vivo. Entonces yo llegué a su sepultura y hablé con el profesor. Yo quise hablar con él
y le pedí su autorización. Y lo solicité y le pedí por favor que me ayudara a escribir su historia. A esto le pueden llamar psicomagia, lo que sea, pero yo necesitaba hablar con él. Iba a escribir su historia, o sea, su historia y su desenlace. Bueno, la cosa es que terminé el guión, cuando terminé después de un proceso de varios meses, terminé de escribir el guión y yo quedé muy conforme, muy feliz, súper bien, porque el guión en realidad había salido bastante bueno y quienes lo leyeron, que fueron los productores, los actores, también lo encontraron muy hermoso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo lo terminé, obviamente que fui a dar las gracias al profesor porque me ayudara a terminar su historia. ¿Qué me pasó? Que cuando volví a retomar mi novela Aksan, porque la estaba escribiendo, fue justo el mismo proceso, entonces dejé mi novela por muchos meses. Yo cuando la volví a retomar, no me sentía una buena escritora. Yo incluso dudé y me dije, si el guión que escribí salió tan bueno, fue porque el profesor me ayudó. No fui yo. Imagínense. Fue ahí que el síndrome del impostor me invadió. Porque siendo realista, real, fui yo la que escribió, ¿cierto? Fui yo la que estuve frente al computador. Pero yo no me creí esa historia porque, según yo en ese momento, era el profesor el que me había ayudado a escribir la historia. Entonces, si había salido tan bonita, no era yo que la había escrito, sino que había sido él. Recuerdo que cuando terminé mi novela Aksan, que me costó un montón, de verdad que me costó un montón, y quedé conforme con el resultado y quedé bien, fue ahí que yo me dije, entonces soy yo la buena, soy yo la que pude escribir un buen guión, soy yo la que pude escribir ahora una novela. Entonces soy capaz de escribir una historia basada en la vida real o también una historia ficcionada. Entonces, como reflexión, tenemos que ser capaces de creernos que somos buenos. Y eso no significa que perderemos la humildad para nada, para nada. Porque, ojo, también existen los egos. Y también hay que trabajarlos. En algún minuto podemos hablar también de eso. Pero sí, nosotros tenemos que repetirnos a sí mismos. Somos capaces, yo valgo, yo soy bueno. Soy capaz de escribir una historia. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Si tenemos creatividad. Entonces, si tú eres escritor o te estás animando a hacerlo, dale, enfréntate y confía en ti. Dime, ¿cuántos escritores hay en tu familia? O en tu círculo de amigos, ¿cuántos escritores hay? A no ser que te muevas en el mundo de los escritores, pero normalmente, ¿cuántos escritores hay en una familia? No existen. Entonces, el síndrome del impostor, que no te gane. Cuando estaba trabajando en este tema, cuando estaba confeccionando el guión de este episodio, busqué también ejemplos de escritores famosos. Había hablado yo de la frustración, pero ahora del síndrome del impostor. Y encontré que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, a pesar de su éxito y de ganar premio Nobel, confesó en entrevistas que en sus primeros años no se sentía capaz, se sentía un farsante y que temía que la gente descubriera que no era tan talentoso como todos creían. Este sentimiento lo acompañó incluso después de ganar premios, mostrando que el síndrome del impostor afecta a todos los autores reconocidos. Mira, justo hoy día en la mañana vi un reel de Gabriel García Márquez, quien escribió 100 años de soledad, ¿cierto? Él decía en el video que en 18 meses no salió de su cuarto escribiendo el libro. ¡Wow! Que debía meses de arriendo o de alquiler, como se dice más de manera universal. Que no tenía dinero con su esposa, que no había plata en la casa, que tuvieron que empeñar para vivir. Y cuando por fin él terminó el libro después de 18 meses, el manuscrito era tan pesado que tuvo que dividirlo en 2 porque no tenía dinero suficiente para enviarlo completo por correo. Con su esposa tuvieron que empeñar electrodomésticos, calentador, secador de pelo, un exprimidor de jugos,
Bueno, ¿por qué me acordé yo de este video? Porque al final él le dijo a su esposa, ahora lo único que me falta es que esta novela sea mala. O sea, hasta el final él tuvo la esperanza, a pesar del comentario que él hizo, tuvo la esperanza porque él batalló con este síndrome del impostor, llegando a empeñar sus cosas por confiar en su obra. ¡Wow! No, es tremendo modelo a seguir. Entonces, es normal dudar, pero debemos ser totalmente conscientes. Hay unos consejos y recomendaciones que encontré, ya que hablaba de cómo superar este maldito síndrome del impostor. Dice que tienes que aceptar que la duda es parte del proceso creativo. O sea, no estamos solos. Somos muchos los escritores que pasan por esto, ¿cierto? Y es natural que surjan dudas. Otro consejo dice, recuerda tus logros. ¿Qué es lo que entiendo yo por esto? Que nosotros, y podríamos hacerlo, podríamos hacer una lista con las metas que ya hemos alcanzado, por más pequeña que sean, porque es un buen recordatorio de que hemos avanzado. Por ejemplo, en antologías con otros autores, saber que ya pertenecemos a eso. No solamente poner una novela, porque igual es difícil hacer una novela o una antología de cuentos propios, pero algún premio que hemos ganado en algún concurso literario, sea pequeño, sea grande, yo creo que a eso se refiere con recordar nuestros logros. Otro de los consejos también dice, comparte tus sentimientos. Y por eso yo hice este podcast, porque yo creo que uno tiene que compartir los sentimientos, sean buenos o malos. Es una manera de empatizar con otros y que ellos también empaticen con uno mismo. Es bueno hablar con otros escritores sobre las inseguridades que nos pueden ayudar a aliviar a veces la carga que uno tiene como escritor. Este síndrome que es como, yo no me la puedo. Entonces es súper bueno comunicarlo. Yo creo que de parte de esos escritores podemos encontrar que ellos, la empatía, que ellos sienten exactamente lo mismo y nos podemos apoyar mutuamente. Tengo pensado en este podcast siempre terminar con una reflexión desde el tema que nosotros estamos conversando. Y mi reflexión dice así: la escritura es una montaña rusa de emociones. Tiene altos y bajos, pero al final el proceso y el esfuerzo son lo que nos permite crecer como escritores y como personas. No importa si alguna vez te sientes un impostor o si la frustración te invade. Lo importante es seguir adelante, palabra por palabra. Yo quiero agradecerles, este es mi primer capítulo de un podcast que creé solamente con la intención de que nos sintamos cómodos y que a todos nos pasa todo. Chicos, chicas, chiques, gracias por acompañarme en este episodio del podcast de que hablamos cuando hablamos de escribir. Recuerden que la frustración y la duda son parte de nuestro viaje, que debemos continuar confiando en nosotros mismos. Si crees que hay un tema, ojo con esto, a todos, si creen que hay un tema que podemos conversarlo en este podcast, por favor escríbanlo en los comentarios, escríbanme en Instagram para yo poder empezar porque ahora hice un par de guiones de diversos episodios, pero si sienten que hay un tema que debemos conversarlo, conversémoslo porque somos creadores y somos autodidactas y nos vamos enfrentando a esta vida y queremos dedicarnos al 100% a ella. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Con quién nos enfrentamos? ¿Qué debemos hacer? Entonces, por eso es la idea de este programa, ¿ya? Así que muchas gracias por acompañarme. Ya, y antes de despedirme, yo necesito contarles que tengo una novela que me encantaría que ustedes la pudiesen leer. Los que están en Latinoamérica pueden encontrarlo en la web de buscalibre.com. Ahí está mi novela, Haxan, Haxan. Y en Chile, en la librería Antártica, en antártica.cl y también en Siech Ediciones, que es mi editorial. También les recuerdo que pueden visitar mi página web, macarenacarcamo.cl, para que puedan conocer más quién soy,
y soy una mujer totalmente común y corriente como cualquiera, y que me encanta solamente comunicar. Les envío un abrazo, un beso y nos vemos en nuestro segundo capítulo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir?